Juró que no era el padre y se marchó. 3 años después, en un yate, vio a la niña con sus mismos ojos. Ethan Blackwell había construido su vida entera en torno al control. Cada decisión, cada trato, cada relación era calculada, sopesada por sus ventajas y costos, y descartada si amenazaba con debilitar su dominio sobre su imperio, cuidadosamente elaborado. Había ascendido rápidamente en el mundo corporativo, un joven CEO, con penetrantes ojos azules y cabello oscuro, su nombre susurrado en los niveles más altos de los negocios, como despiadado y brillante. Era el hombre que nunca dudaba, nunca permitía que el sentimentalismo interfiriera, nunca le daba a nadie el poder de cambiar su rumbo. Y entonces Lily apareció en su vida. Ella no era como las mujeres que solían merodear alrededor de hombres de su estatura. Era de voz suave, pero perspicaz, con una fuerza modesta que lo atrajo sin su permiso. Al principio, la había considerado una distracción agradable, una llama que podía controlar, pero en momentos de tranquilidad, se encontró queriendo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Lily le dijo que estaba embarazada, su mundo se tambaleó. Para ella, fue un momento lleno de nerviosa esperanza, sus ojos oscuros buscando en su rostro un tranquilizador. Se había imaginado, tal vez, que debajo de su exterior frío revelaría un lado diferente, un hombre listo para estar a su lado y a la vida que habían creado juntos. Pero para Ethan, sus palabras sonaban como grilletes. No vio un hijo, vio un futuro que no había elegido, obligaciones que amenazaban su libertad y riesgos que podían derribar sus ambiciones. Nunca había creído en la familia como algo más que una vulnerabilidad, algo que debilitaba a los hombres y los despojaba de su enfoque. Y así, respondió de la única manera que sabía, cortando lazos. Su voz había sido cortante, teñida de desdén, cuando le dijo que no la apoyaría a ella ni al niño. Afirmó que no era su responsabilidad, que tenía demasiado en juego, que era una tonta al pensar que él tiraría su imperio por una familia que nunca quiso. Las palabras la hirieron profundamente, pero él se dijo a sí mismo que era necesario. Se dijo a sí mismo que marcharse era un acto de autoconservación, que ella se recuperaría, que él olvidaría. Le cerró la puerta, creyendo que era el final, sin mirar atrás para ver la devastación que dejaba. Para Lily, esa noche fue el fin de la inocencia. Sola, y llevando a su hijo, se enfrentó a un mundo que parecía decidido a ponerla a prueba a cada paso. El padre de su bebé la había abandonado sin dudarlo, y ella se quedó con nada más que la vida que crecía dentro de ella y la determinación de no dejar que su rechazo la definiera. Ethan regresó a su imperio, arrojándose a su trabajo con una ferocidad fría, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Celebró tratos, expandió su alcance, construyó muros más altos a su alrededor y desestimó los leves susurros de duda que a veces se arrastraban a altas horas de la noche, cuando la ciudad se quedaba en silencio y la soledad lo oprimía. En las pulidas torres de cristal donde reinaba, nadie lo cuestionaba, y nadie se atrevía a mencionar el pasado. Para el mundo, Ethan Blackwell era intocable, un hombre inmune a la debilidad. Pero enterrada bajo su éxito había una verdad que se negaba a reconocer. Una elección que había puesto en marcha consecuencias de las que no escaparía. Lily, la mujer que había dejado atrás, no fue destrozada por su rechazo. Estaba herida, sí, pero dentro de esa herida
se había encendido un fuego. Mientras Ethan apretaba su dominio sobre el imperio que creía más importante, no podía haber imaginado que la misma mujer que desestimó se levantaría por su cuenta, más fuerte y más poderosa de lo que él jamás podría haber predicho. Y cuando sus caminos se cruzaran de nuevo, se vería obligado a enfrentarse no solo a su fuerza, sino también a la verdad innegable de la niña a la que le había dado la espalda. Lily nunca se había sentido más sola que en las semanas que siguieron a la partida de Ethan. Las palabras que le había lanzado esa noche se repetían sin cesar en su mente, cada una cortando más profundamente que la anterior, pero se negó a dejar que la destruyeran. El pequeño apartamento que alquilaba a veces se sentía sofocante, con la pintura despegándose de las paredes y el constante zumbido de la ciudad que se filtraba por las ventanas. Pero dentro de esas 4 paredes, se aferró a la vida que crecía dentro de ella, como si fuera la única luz que le quedaba. Trabajaba muchas horas en su modesto trabajo durante el día y pasaba noches de insomnio encorvada sobre una computadora portátil de segunda mano, buscando oportunidades, garabateando ideas en trozos de papel, enseñándose cosas que nunca había pensado que necesitaría saber. El miedo era un compañero constante, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que no podía hacer esto sola, pero la determinación era más fuerte. El embarazo no fue fácil. Llevaba el peso del agotamiento en su cuerpo, arrastrándose al trabajo a pesar de las miradas de los colegas que susurraban sobre su situación. Pero cada patada que sentía le recordaba por qué no podía rendirse. Hubo días en los que quería colapsar, cuando la soledad la oprimía tan fuertemente que apenas podía respirar. Sin embargo, ella siguió adelante. Leyó todo lo que pudo sobre negocios, sobre startups, sobre mujeres que habían construido algo de la nada. Lentamente, sus notas dispersas comenzaron a formar un plan. Siempre había sido inteligente, siempre ingeniosa, pero ahora tenía un propósito más agudo que la supervivencia. Ya no solo luchaba por sí misma, estaba construyendo un futuro para su hijo. Para cuando nació su hija, Lily ya había comenzado los primeros pasos hacia su propia compañía. Las noches que pasaba investigando y planificando se convirtieron en reuniones con pequeños inversores, muchos de los cuales la desestimaron al principio, incapaces de ver más allá de su juventud, su agotamiento, o el hecho de que llevaba un recién nacido con ella. Pero ella se negó a aceptar el rechazo como respuesta. Cada descarte endureció su determinación. Cada fracaso le enseñó algo que usó para perfeccionar su visión. Llevaba a su hija, Sofía, en un cabestrillo sobre su pecho durante esas reuniones. Y aunque otros lo veían como una debilidad, Lily sabía que era su fuerza. Cada mirada a los grandes ojos azules de Sofía le recordaba por qué estaba soportando la humillación y el agotamiento. El dinero era escaso en esos primeros años, y hubo noches en las que Lily tuvo que elegir entre una comida adecuada para ella y la fórmula para Sofía. La mayoría de las veces pasaba hambre. Trabajaba en su plan de negocios mientras mecía a su hija para que se durmiera, respondiendo correos electrónicos en la madrugada, con una mano mientras sostenía a Sofía con la otra. Los amigos se alejaron, incapaces de entender la profundidad de su lucha, pero a Lily dejó de importarle. Ya no tenía espacio para aquellos que dudaban de ella. Se rodeó solo de personas que creían, incluso si esa creencia era solo su propia y terca convicción. El avance llegó cuando una de sus propuestas captó la atención de un inversor dispuesto a arriesgarse con ella. No se movió por piedad, sino por la agudeza de sus ideas y la claridad de su visión.
Con esa primera inyección de fondos, Lily lanzó su compañía desde un espacio de oficina estrecho, apenas amueblado, pero era suyo. Los meses que siguieron fueron agotadores, con contratiempos que pusieron a prueba cada gramo de su fuerza. Pero su persistencia comenzó a dar frutos. Los clientes llegaron lentamente, luego de manera constante, y los números comenzaron a crecer. Reinvirtió cada centavo en el negocio, negándose a permitirse cualquier cosa innecesaria, porque sabía que el éxito era frágil y no podía permitirse que se le escapara. 3 años después, Lily estaba en el vestíbulo de la sede de su compañía, un edificio con paredes de cristal que nunca había imaginado que llevaría su nombre. El imperio que Ethan alguna vez había temido que un niño destruiría, le había dado el fuego para construir el suyo propio. Ya no era la chica abandonada que lloraba en un pequeño apartamento. Era una mujer que había tallado su lugar entre los ricos a través de la resiliencia, la inteligencia y una voluntad inquebrantable. Y a su lado estaba Sofía, ahora una niña de 3 años brillante y juguetona, cuyos ojos azules reflejaban al hombre que la había negado. Un recordatorio diario, tanto de la mayor herida de Lily como de su mayor triunfo. Sofía tenía 3 años cuando Lily comenzó a darse cuenta de cuánto su hija se había convertido en su ancla y su brújula. Desde el momento en que la niña abría sus llamativos ojos azules cada mañana, el mundo parecía un poco menos duro, y cada sacrificio que Lily había hecho se sentía justificado. Sofía había heredado el cabello oscuro de Lily, suave y ligeramente rebelde, pero sus ojos eran los de Ethan, y por mucho que Lily intentara ignorar el parecido, no podía escapar de él. Cada vez que Sofía se reía, cada vez que inclinaba la cabeza con curiosidad, había ecos del hombre que los había abandonado, y aunque dolía, Lily eligió verlo de manera diferente. Se dijo a sí misma que esos ojos azules le pertenecían a Sofía ahora, no a Ethan, y que eran un símbolo no de traición, sino de fuerza, porque le recordaban lo lejos que había llegado por su cuenta. Sofía era una niña vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas sobre el mundo, siempre queriendo saber cómo funcionaban las cosas. Y Lily alimentaba esa curiosidad con paciencia. Llevaba a su hija a bibliotecas y museos, a parques y mercados, convirtiendo cada salida en una lección, porque quería que Sofía creciera no solo segura, sino también inspirada. Su vínculo era inquebrantable, formado en las innumerables noches en que Lily había trabajado con Sofía, durmiendo a su lado, en las mañanas en que la llevaba a la guardería antes de correr a la oficina, en las tardes en que regresaba exhausta, pero aún se arrodillaba en el suelo para jugar, sin importar cuán pesado se sintiera su cuerpo. Sofía era demasiado joven para entender los sacrificios, pero podía sentir el amor tejido en cada gesto, y ese amor se convirtió en la base de su pequeño mundo. En el trabajo, Lily era conocida como una estrella en ascenso, una mujer que había transformado la adversidad en triunfo, pero a puertas cerradas era simplemente una madre que intentaba equilibrar la ambición con la ternura. A veces le preocupaba que su implacable impulso pudiera hacer que Sofía se sintiera descuidada algún día, por lo que se impuso una regla: sin importar cuán ocupada se volviera, nunca permitiría que su hija se sintiera en segundo plano con respecto a su éxito. Llevaba a Sofía a las reuniones de la compañía, donde los colegas se sentían encantados por su energía precoz, y la incluía en pequeñas victorias, celebrando hitos con globos o cupcakes para que Sofía siempre sintiera que el viaje era de ellas juntas. La niña se convirtió no solo en su hija, sino también en su inspiración,
la razón por la que seguía adelante cuando el agotamiento amenazaba con consumirla. Y sin embargo, había momentos de oscuridad que Lily no podía negar. En las noches tranquilas, cuando Sofía se había quedado dormida y el apartamento estaba lleno solo con el sonido de su respiración constante, Lily se sorprendía a sí misma mirando el rostro de su hija y preguntándose cómo habría sido si Ethan hubiera elegido de manera diferente. Imaginaba un mundo en el que Sofía hubiera crecido con dos padres, en el que Lily no se hubiera visto obligada a construir todo sola, en el que la carga de la soledad no se hubiera tallado tan profundamente en su corazón. Esos pensamientos eran dolorosos, pero los dejaba ir y venir como sombras, sin dejar que se quedaran demasiado tiempo, porque se negaba a darle a Ethan el poder de atormentarla. Se decía a sí misma que su vida, por imperfecta que fuera, era mejor que cualquier cosa que él les hubiera dado, porque estaba construida sobre el amor, no sobre la obligación. Sofía, en su inocencia, a veces hacía preguntas que herían profundamente a Lily. Preguntaba por qué otros niños tenían papás que los recogían de la escuela o por qué los hombres en el parque sostenían las manos de sus hijas. Lily sonreía suavemente y respondía que su pequeña familia era especial, que no todas las familias se veían iguales y que lo más importante era el amor que compartían. Le aseguraba a Sofía una y otra vez que nunca le faltaba nada, pero por dentro esas preguntas dejaban moretones. Lily temía el día en que su hija fuera lo suficientemente mayor para entender la verdad, para reconocer la ausencia del hombre cuyos ojos llevaba. Pero hasta que llegara ese día, Lily estaba decidida a llenar cada rincón de la vida de Sofía con suficiente amor y estabilidad para compensarlo. El mundo exterior había comenzado a notar a Lily no solo como una mujer de negocios, sino como una figura de admiración. Las revistas elogiaban su historia, los inversores buscaban su asociación, y su compañía se expandía rápidamente. Ya no era la chica que había sido descartada, era la mujer que había desafiado las probabilidades. Aún así, su mayor orgullo no eran los titulares o la riqueza, sino la pequeña mano que se aferraba a la suya mientras caminaba por calles concurridas, la niña que la miraba con confianza incondicional. Sofía era su recordatorio viviente de que la fuerza podía nacer del dolor, y que a veces lo mismo que otros descartaban como una debilidad, podía convertirse en la mayor fuente de poder. Mientras Lily veía crecer a su hija, también sentía que la distancia entre su pasado y su presente se ampliaba. Ya casi nunca pensaba en Ethan, excepto cuando vislumbraba su reflejo en los ojos de Sofía. E incluso entonces era fugaz. Se decía a sí misma que sus caminos nunca se cruzarían de nuevo, que él había tomado su decisión y ella había tomado la suya, y que ese era el final. Lo que no sabía era que la vida se estaba preparando para poner a prueba su determinación, y que los muros que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón estaban a punto de ser sacudidos cuando el hombre que la había abandonado reapareciera de una manera que nunca podría haber anticipado. El restaurante era uno de esos lugares diseñados para impresionar incluso a los más hastiados de los ricos, sus candelabros goteando con luz de cristal, sus paredes revestidas con obras de arte de mayor valor que la mayoría de las casas, y sus mesas llenas de la élite que se enorgullecía de ser vista allí. Ethan Blackwell entró con la tranquila confianza de un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, sus ojos azules fríos e imponentes, y su traje a medida anunciaba poder antes incluso de que abriera la boca. Se había vuelto más rico,
más influyente y más intocable en los años desde la última vez que había visto a Lily, y se comportaba como si nada en el mundo pudiera perforar su armadura. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que su mirada recorrió la habitación y se detuvo en una mesa cerca del centro. Lily estaba allí. Estaba sentada erguida, su postura elegante pero natural, vistiendo un vestido simple pero elegante que hacía imposible ignorar su presencia. El tiempo solo la había hecho más impresionante, y había una fuerza tranquila en su expresión que Ethan nunca había notado antes. Ya no era la chica que se había aferrado a él con esperanza en sus ojos. Era una mujer dueña de su lugar en el mundo, y cada detalle sobre ella, la calma confianza en su rostro, la forma en que otros la miraban con respeto, la calidez que irradiaba, lo atravesó como una cuchilla. Lo que lo inquietó aún más fue la niña pequeña a su lado. Sofía estaba sentada con su cabello bien recogido, sus pequeñas manos sosteniendo una taza, mientras charlaba animadamente con su madre, sus ojos azules brillando de curiosidad y alegría. Ethan se congeló. Todo su cuerpo se bloqueó mientras el reconocimiento lo invadía. Esos ojos eran los suyos. La forma de su sonrisa, la inclinación de su cabeza, era como mirar un espejo de su propia infancia. Sintió que se le cerraba la garganta, que se le cortaba la respiración, y por un momento, el poderoso CEO, que podía silenciar las salas de juntas con una mirada, no era más que un hombre confrontado con la verdad que había pasado años negando. A su alrededor, las conversaciones continuaban, las copas tintineaban, las risas se propagaban entre la multitud. Pero Ethan no escuchó nada de eso. Toda la habitación pareció desvanecerse hasta que solo quedaron Lily y Sofía, una imagen de la vida que él había tirado por la borda. Recordó la noche en que se había marchado, la fría certeza en su voz, cuando le dijo a Lily que no la apoyaría, el portazo con el que puso fin a todo lo que podrían haber tenido. Había creído que estaba eligiendo la libertad. Sin embargo, mirando a su hija ahora, se dio cuenta de que lo que realmente había elegido era el vacío. El imperio que había construido de repente se sentía frágil, hueco en comparación con la pequeña niña que se reía en la mesa. Los ojos de Lily se levantaron entonces, encontrándose con los de él a través de la reluciente habitación. El momento se extendió entre ellos, pesado e implacable. Ella no apartó la mirada, aunque su mirada era aguda, llena de ira y un viejo dolor que el tiempo no había borrado. Por un instante, Ethan pensó que ella podría levantarse e irse, proteger a Sofía de él, pero en cambio, se quedó donde estaba, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de su hija, una declaración silenciosa de que había criado a esta niña sola y no necesitaba nada de él. El mensaje era claro, y escocía más que cualquier insulto. El pecho de Ethan le dolió mientras intentaba recomponerse, para poner en su rostro la máscara de indiferencia que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones. Pero las grietas se notaban. No podía evitar la forma en que sus ojos se suavizaban cuando se detenían en Sofía. No podía controlar el temblor en sus manos mientras agarraba su bebida para calmarse. Se había enfrentado a adquisiciones hostiles, fracasos aplastantes y competidores despiadados, pero nada lo había dejado tan completamente deshecho como la visión de su hija. Pensó en acercarse, en pedir una conversación, pero el peso de la culpa lo inmovilizó. ¿Qué podría decirle a la mujer que había abandonado y a la niña que no conocía su rostro?
Había pasado años convenciéndose de que tenía razón, de que había hecho lo que necesitaba hacer, pero en ese momento supo que no había sido más que un cobarde. La niña merecía un padre, y en cambio se le había dado su ausencia. Lily finalmente volvió su atención a Sofía, despidiéndolo sin una palabra, y Ethan sintió el rechazo en sus huesos. No fue ruidoso, no fue dramático, pero fue absoluto. Durante el resto de la noche, no pudo concentrarse en las conversaciones a su alrededor. No pudo reírse de los chistes de sus compañeros. No pudo fingir ser el hombre que había sido cuando entró. Su mundo había cambiado en una sola mirada, y por mucho que quisiera apartar la vista, sus ojos seguían volviendo a la mesa donde Lily y Sofía estaban sentadas. Su vínculo un recordatorio viviente de lo que él había negado. Para cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a salir a la noche, Ethan supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que había visto. No podía borrar la imagen de esos ojos azules que reflejaban los suyos. Había construido un imperio para protegerse de la pérdida, de la vulnerabilidad, del amor. Y sin embargo, todo eso se sentía sin sentido en comparación con la verdad que acababa de enfrentar. Tenía una hija, y ella estaba creciendo sin él. Ethan no pudo dormir la noche después de la cena. Se quedó despierto en su ático, mirando las luces de la ciudad que se extendían por el horizonte, pero por primera vez en años, la vista no le daba ninguna sensación de orgullo. Todo lo que podía ver en su mente era el rostro de la niña pequeña, esos penetrantes ojos azules que se parecían tanto a los suyos. Volvió a escuchar el sonido de su risa, la forma en que se apoyaba en Lily con total confianza, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, la culpa se retorcía más profundamente en su pecho. Durante años se había dicho a sí mismo que marcharse había sido la decisión correcta, que la paternidad habría arruinado todo por lo que había trabajado, pero ahora, confrontado con la verdad innegable, esas justificaciones se sentían huecas. No se había salvado a sí mismo, los había abandonado. A la mañana siguiente, Ethan no pudo concentrarse en el trabajo. Sus asistentes notaron su distracción, y sus socios comerciales se impacientaron cuando dudó durante las reuniones en las que solía ser agudo y decisivo. No podía importarle menos. Los números, los tratos y las ganancias parecían sin sentido en comparación con el pensamiento de que su hija estaba creciendo sin él. Finalmente, se fue de la oficina temprano, algo que nunca había hecho antes, y condujo sin rumbo por la ciudad hasta que terminó cerca del restaurante donde había visto a Lily y Sofía. No sabía lo que esperaba, solo que se sentía atraído por la posibilidad de volver a verlas. Pasaron los días, y Ethan finalmente tomó la decisión que había estado evitando. Intentaría hablar con Lily. Ensayó palabras en su cabeza, disculpas de las que nunca se había creído capaz de hacer. Pero cuando llegó el momento, todo se derrumbó. La encontró una tarde saliendo de una gala benéfica, su hija saltando a su lado, agarrando un pequeño peluche. Ethan se adelantó, con la garganta seca, el corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho en una sala de juntas. Cuando Lily lo vio, se detuvo bruscamente. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se estrecharon con desconfianza inmediata. Desplazó a Sofía ligeramente detrás de ella, instintivamente protectora, y su silencio cortó más profundamente que cualquier insulto. Lily, comenzó, su voz más baja de lo que esperaba, temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Quería decir que lo sentía,
rogar por perdón, explicar que había sido ciego y egoísta, pero las palabras se enredaron en su lengua. Pudo ver en sus ojos que a ella no le interesaban las excusas, así que dijo lo único que importaba. «Ella es mía, ¿verdad?» Por un momento, Lily no dijo nada, su expresión ilegible. Luego respondió con una voz fría y tranquila, cada sílaba precisa. «Ella es mía, ella siempre ha sido mía». Con eso, se dio la vuelta como para irse, pero Sofía le tiró de la mano, curiosa por el hombre que la miraba tan intensamente. La niña pequeña inclinó la cabeza, sus grandes ojos estudiándolo, y Ethan sintió que su corazón se rompía bajo el peso de su inocencia. Se obligó a sonreír suavemente, aunque su visión se nublaba con lágrimas no derramadas. «Por favor», susurró, sus palabras atrapadas en su garganta, «solo dame la oportunidad de conocerla». Lily lo miró entonces con una furia que enmascaraba algo más profundo. «Tuviste tu oportunidad», dijo. «Tomaste tu decisión la noche en que te marchaste. No necesitamos nada de ti ahora». Abrazó a Sofía, y con eso pasó a su lado, los pequeños pasos de su hija resonando junto a los suyos. Ethan se quedó clavado en el lugar, los sonidos de la ciudad corriendo a su alrededor, pero todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de Lily. Esa noche, solo en su apartamento, Ethan se rompió de una manera que nunca lo había hecho antes. Se sirvió una bebida, pero apenas pudo tragarla. Sus manos temblaban mientras dejaba el vaso sin tocar. Miró el reflejo de su rostro en la ventana, los mismos ojos azules que tenía su hija, y odió lo que vio. Por primera vez, la máscara de control y arrogancia se hizo añicos, dejándolo crudo, lamentando los años que había perdido. Se dio cuenta de que no podía exigir perdón, no podía forzar su entrada en sus vidas. Lo único que podía hacer era demostrar, con el tiempo y la persistencia, que ya no era el hombre que los había abandonado. En los días que siguieron, Ethan comenzó a cambiar de maneras que ni siquiera él entendía completamente. Comenzó a retirarse de los interminables eventos sociales que una vez lo habían definido, rechazando invitaciones a galas y cenas. En su lugar, usando su tiempo para aprender en silencio sobre la vida que se había perdido. Descubrió a qué escuelas y parques Lily llevaba a Sofía, y aunque mantuvo su distancia, él también fue allí, simplemente para observarlas desde lejos. No estaba acechando. Estaba buscando una manera de entender el ritmo de sus vidas, esperando que algún día pudiera encontrar un lugar dentro de él. Cada vez que veía la sonrisa de Sofía, cada vez que escuchaba su risa, sentía el peso de su ausencia, pero también el destello de una determinación que no había sabido que poseía. Durante años había luchado para conquistar mercados y construir imperios, pero ahora se enfrentaba a una batalla diferente, la batalla para demostrar que podía ser más que sus errores. Y aunque el rechazo de Lily había sido absoluto, Ethan sabía que no podía marcharse de nuevo. Ya había perdido demasiado. Ethan comenzó a cambiar al día siguiente, no porque esperara que Lily lo notara, sino porque necesitaba despojarse del hombre en el que se había convertido para tener alguna oportunidad de construir algo real con la familia que había negado. Dejó de rodearse de personas a las que solo les importaba su riqueza e influencia, cancelando cenas y rechazando invitaciones que una vez habrían mejorado su estatus. Por primera vez en años, comenzó a pasar las tardes solo sin distracciones, enfrentando el silencio que siempre había ahogado con ruido. Ese silencio era brutal, pero lo obligó a enfrentar verdades que había enterrado, y lo hizo reconocer cuánto de su vida
se había construido sobre el miedo en lugar del coraje. Descubrió a qué preescolar asistía Sofía, aunque nunca se acercó a ella directamente. En cambio, comenzó a donar de forma anónima a la escuela, asegurándose de que tuvieran nuevos libros, mejor equipo, incluso financiando programas de arte y música que habían sido descuidados. Ya no se trataba de dinero, se trataba de darle a su hija oportunidades que una vez le había negado al marcharse. Una mañana se paró afuera de la escuela, escondido entre los otros padres, y la vio saltar al interior, su pequeña mochila rebotando con cada paso. Vio cómo saludaba con entusiasmo a sus maestros, cómo se comportaba con alegría, y la visión lo llenó tanto de orgullo como de dolor. Quería correr hacia adelante y llamarla por su nombre, pero sabía que eso solo traería confusión e ira de Lily. Así que en su lugar se quedó en silencio, con el corazón doliendo, diciéndose a sí mismo que por ahora, amarla desde la distancia era la única forma en que podía protegerla. Lily notó los cambios, aunque no los reconoció. Escuchó de la escuela sobre las donaciones. Vio nuevas oportunidades abriéndose para Sofía y sospechó de inmediato quién estaba detrás de ello. Cuando sorprendió a Ethan una tarde sentado en su auto al otro lado de la calle del parque donde jugaba con su hija, su furia se levantó de nuevo. Caminó hacia él, su expresión afilada, su voz cortante mientras le decía que se mantuviera alejado. Él la escuchó, tomando cada palabra sin defenderse, y cuando ella le preguntó si estaba tratando de perdonarla, él negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. «Solo estoy tratando de darle lo mejor de lo que puedo. Si nunca me dejas acercarme a ella, seguiré haciéndolo». Lily quiso gritar, quiso decirle que era demasiado tarde, pero la sinceridad en su tono la inquietó. Aún así, se dio la vuelta, no dispuesta a dejar que sus esfuerzos ablandaran su corazón. A pesar de su resistencia, Ethan persistió. Comenzó a ser voluntario en silencio en eventos benéficos que apoyaban a madres solteras, no por publicidad, sino porque quería entender, aunque fuera de una pequeña manera, por lo que Lily había pasado. Escuchó sus historias, donó tiempo además de dinero, y lentamente comenzó a cambiar de un hombre que daba todo por sentado a uno que estaba dispuesto a servir. Sus colegas e inversores susurraron sobre su comportamiento inusual, preguntándose si estaba perdiendo su ventaja, pero a Ethan no le importaba. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo ganancias, estaba persiguiendo la redención. Sofía, en su inocencia, también comenzó a notarlo. Un día en el parque, lo vio sentado en un banco, mirándola con la misma sonrisa tranquila que siempre usaba. Ella se acercó, agarrando su juguete en la mano, sus ojos azules curiosos. «¿Por qué siempre te sientas aquí?», preguntó, su voz ligera y sin miedo. El corazón de Ethan casi se detuvo. Quería decir la verdad, que era su padre, que había estado esperando el día en que ella pudiera hablarle, pero se tragó las palabras. En cambio, dijo suavemente, «Porque me recuerdas a algo muy especial que perdí una vez y no quiero olvidarlo nunca». Sofía inclinó la cabeza, estudiándolo con la seriedad que solo un niño podía reunir, y luego sonrió antes de correr de regreso a su madre. Lily había observado todo el intercambio, y aunque quería estar enojada, no podía negar la ternura en su voz. Por la noche, Ethan reviviría cada momento de esos breves encuentros, cada mirada y cada palabra. Se repetía a sí mismo que la paciencia era el único camino a seguir,
que no podía borrar 5 años de ausencia en cuestión de días. La culpa era abrumadora, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Comenzó a escribir un diario, algo que nunca había hecho, llenando páginas con cartas que aún no podía darle a Sofía, contándole sobre sus remordimientos, sus errores y su amor. Imaginaba algún día dándoselas cuando ella fuera lo suficientemente mayor para entender, esperando que viera que él lo había intentado, incluso si había llegado demasiado tarde. Cada vez que Ethan veía a Lily, podía sentir la batalla dentro de ella. Ella quería mantener los muros arriba, para proteger a su hija y a sí misma de ser heridas de nuevo. Pero había destellos de duda, momentos en los que sus ojos se suavizaban antes de que se diera la vuelta rápidamente. Sabía que no podía apresurarla, pero también sabía que no podía detenerse. La mujer que una vez había desestimado se había convertido en la madre de su hijo, y la fuerza que ella llevaba lo humillaba. La niña pequeña que había negado se había convertido en el centro de su mundo, incluso si aún no sabía quién era él. Para el final de ese año, Ethan ya no era el hombre que se había marchado con arrogancia. Estaba roto en algunos lugares, reconstruido en otros, y por primera vez en su vida, estaba listo para luchar no por negocios, no por poder, sino por la familia. No sabía si Lily alguna vez lo dejaría entrar, pero sabía una cosa con certeza: nunca se iría de nuevo. Lily siempre se había enorgullecido de ser capaz de leer a la gente, de ver a través de las fachadas y encontrar la verdad enterrada debajo. Era una habilidad perfeccionada a través de años de supervivencia, años de navegar por un mundo que la desestimaba, la subestimaba, y finalmente la obligaba a estar sola. Pero con Ethan se encontró a sí misma inquieta, atrapada entre el hombre que una vez había conocido y el hombre que estaba frente a ella ahora. Durante tanto tiempo, sus recuerdos de él habían sido pintados de traición y abandono. La imagen de él marchándose grabada permanentemente en su corazón. Sin embargo, en los últimos meses, había visto algo diferente, algo que no sabía cómo conciliar con su ira. Lo notó primero en las formas sutiles en que él aparecía al lado de Sofía, sin entrometerse, como la vez que lo vio de pie discretamente en la parte trasera del auditorio de la escuela durante el pequeño recital de Sofía. No se anunció, no se acercó. Simplemente se quedó en las sombras y aplaudió con orgullo silencioso cuando Sofía hizo una reverencia con los otros niños. Más tarde esa noche, cuando Lily acostó a su hija, la escuchó tararear felizmente sobre cómo había visto al hombre del parque, aplaudiendo por ella. El estómago de Lily se apretó ante las palabras, dividida entre la furia de que Ethan hubiera estado allí y un reconocimiento reacio de la sinceridad en sus acciones. Semanas después, cuando Sofía se enfermó con fiebre, Lily la había llevado al médico, exhausta y abrumada por varias noches de insomnio. Cuando regresó a casa, encontró una entrega en su puerta: sopa, fruta fresca, libros para niños y una nota sin firma. Supo de inmediato quién lo había enviado. Su primer instinto fue rechazar el gesto, verlo como una intrusión en el mundo cuidadoso que había construido. Pero mientras veía a Sofía sonreír débilmente, mientras abrazaba un nuevo animal de peluche que había sido incluido en el paquete, algo dentro de ella cambió. No era perdón, pero era la más débil grieta en la armadura que había usado durante años. Los amigos de Lily también notaron el cambio. Una noche, durante la cena, una amiga cercana comentó que Ethan parecía estar más a menudo. ¿Confías en él?
preguntó la amiga con cuidado. Lily no tenía respuesta. La confianza no era algo que se pudiera reconstruir con regalos o presentes. Se forjaba lentamente, a través de pruebas a lo largo del tiempo. Sin embargo, no podía negar que las acciones de Ethan ya no se alineaban con el hombre egoísta que recordaba. Ahora se veía diferente cuando lo veía, menos pulido, menos arrogante, como si la vida lo hubiera humillado. Había una pesadez en sus ojos, pero también una determinación que nunca había visto antes. Y aunque quería desestimarlo, se encontró preguntándose si realmente había cambiado. Para Sofía, la presencia de Ethan se volvió casi natural. Comenzó a hablar de él con una especie de curiosidad inocente, haciendo preguntas que a Lily le costaba responder. ¿Por qué siempre me sonríe? ¿Por qué trae cosas a la escuela? ¿Es un amigo? Cada pregunta dejaba a Lily dividida entre proteger a su hija de la verdad y prepararla para ella. Una noche, cuando Sofía preguntó si podía sentarse con él la próxima vez que lo vieran en el parque, el corazón de Lily se oprimió. Vio el anhelo en los ojos de su hija, un anhelo de algo que Lily no podía proporcionar sola, y la asustó porque sabía que por mucho que lo intentara, Sofía siempre se preguntaría sobre el padre que nunca conoció. Ethan, por su parte, nunca presionó. Nunca intentó forzar su entrada en sus vidas, y esa restricción comenzó a erosionar la resistencia de Lily más que cualquier gran gesto. Una tarde lluviosa, lo vio de pie bajo el aguacero cerca del borde del parque. Su abrigo empapado mientras observaba a Sofía reír y chapotear en los charcos. No intentó unirse a ellos. No la llamó. Simplemente se quedó allí con una sonrisa tranquila, contento con solo presenciar el momento. Algo en esa imagen se alojó en el corazón de Lily, porque no era el acto de un hombre que buscaba control o reconocimiento. Era el acto de alguien que apreciaba lo poco que se le permitía tener. Por la noche, cuando Lily se acostaba con Sofía dormida a su lado, sus pensamientos se dirigían hacia él de maneras que desearía que no lo hicieran. Recordaba al hombre que se había marchado y recordaba el dolor de llevar su embarazo sola, pero también recordaba la forma en que su rostro se había suavizado cuando miraba a su hija. El contraste entre el pasado y el presente la confundía. La inquietaba y la obligaba a cuestionar si su ira la estaba protegiendo o aprisionando. Había construido su vida sobre la fuerza, sobre nunca necesitar a nadie, pero al ver a Ethan ahora, se preguntó si el perdón no era una debilidad, sino un tipo diferente de fuerza, una que no estaba segura de estar lista para abrazar. Su punto de ruptura llegó una noche cuando Sofía se tropezó mientras corría por el patio de recreo y se raspó la rodilla. Lily corrió a su lado, consolándola mientras lloraba, pero antes de que pudiera siquiera ponerse de pie, Ethan estaba allí. Había aparecido como de la nada, arrodillándose a su lado, sus manos firmes mientras ofrecía pañuelos y una voz suave para calmar a Sofía. Lily quería alejarlo, decirle que ella podía manejarlo, pero cuando miró el rostro de su hija empapado en lágrimas y vio lo rápido que se tranquilizó al oír la voz de Ethan, sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Por primera vez, le permitió sentarse con ellas. Judah. Aunque solo fuera por un momento, esa noche, Lily revivió la escena una y otra vez. Pensó en cómo Sofía lo había mirado, lo natural que había parecido, y cuánto Ethan había cambiado del hombre que una vez les cerró la puerta. Sabía que no podía borrar el pasado, pero comenzó a darse cuenta de que tal vez el futuro no tenía que estar definido por él.
Siempre había creído que su hija crecería sin un padre, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de que no fuera así. La idea era aterradora, pero también, si se permitía admitirlo, esperanzadora. Por primera vez en años, la ira de Lily vaciló. No se desvaneció, pero se dobló. Solo un poco, y en esa curva había espacio para algo nuevo. Aún no sabía lo que significaba, o si estaba lista para dejar entrar a Ethan, pero ya no podía negar la verdad que veía cada vez que él miraba a Sofía. La amaba, y aunque podría tomar tiempo, y aunque el camino no sería fácil, Lily comenzó a preguntarse si tal vez él merecía la oportunidad de demostrarlo. El punto de inflexión llegó en silencio, en una noche que parecía como cualquier otra, aunque para Ethan y Lily marcaría el comienzo de algo completamente nuevo. Sofía había sido invitada a actuar en un pequeño recital en su escuela, un evento alegre lleno de padres que se apresuraban a encontrar a cientos y niños que nerviosamente alisaban sus disfraces. Lily había planeado asistir sola, como siempre lo hacía, pero cuando entró en el auditorio, vio a Ethan sentado en la última fila, su postura rígida, su expresión una cuidadosa máscara de contención. No tenía derecho a estar allí, no oficialmente, pero algo en Lily se suavizó cuando vio la forma en que él agarraba el programa en sus manos, como si fuera el documento más importante que jamás hubiera leído. Podría haberle pedido que se fuera, pero en cambio lo dejó quedarse, diciéndose a sí misma que era por el bien de Sofía, aunque en el fondo sabía que también era, porque ya no quería negarlo por completo. Cuando Sofía subió al escenario, las luces iluminando su pequeña figura, los ojos de Ethan brillaron con lágrimas que se negó a derramar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, todo su cuerpo doliendo de orgullo, y cuando Sofía cantó con sus compañeros de clase, su voz brillante y clara se sintió para él como un milagro. Aplaudió hasta que le picaron las manos, y aunque Sofía aún no sabía la verdad, lo vio en el público y lo saludó, su pequeña cara radiante. Ethan le devolvió el saludo, su corazón rompiéndose y sanando a la vez. Lily se sentó junto a su hija después, observando cómo los ojos de Sofía se iluminaban al verlo. Y en ese momento, la ira que había llevado durante años aflojó su agarre sobre su corazón. Después de la actuación, mientras los niños se dispersaban en los brazos de sus padres, Ethan dudó cerca de la puerta, inseguro de si quedarse o irse. Fue Lily quien lo sorprendió. Caminó hacia él, con Sofía de la mano, y por primera vez en años, no lo alejó. Sofía se soltó del agarre de su madre y corrió hacia él. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de sus piernas en un gesto tan natural que le robó el aliento a Ethan. Lily se quedó atrás, observando, con los brazos cruzados, pero con los ojos más suaves de lo que él los había visto jamás. Cuando Ethan se agachó y abrazó a su hija por primera vez, sintió que todo su mundo se inclinaba sobre su eje. Los años de distancia, los errores, la culpa, todos parecieron derretirse en ese único abrazo, reemplazados por un amor tan feroz que lo asustó. No fue un perdón inmediato, ni una reconciliación fácil. Lily fue clara sobre sus límites, recordándole a Ethan que tenía que demostrarse no con palabras, sino con acciones, y que la confianza no se le daría simplemente porque había reaparecido. Pero también admitió, con una voz tranquila que temblaba, que había visto sus esfuerzos, que ya no podía negar la forma en que la vida de Sofía ya había sido tocada por su presencia.
Le dijo que estaba dispuesta a intentarlo, no por él, sino por su hija. Y tal vez, si él continuaba demostrando que era digno, por ella misma también. Ethan asintió, aceptando sus términos sin dudarlo, porque sabía que haría cualquier cosa para mantener esa frágil puerta abierta. A partir de esa noche, todo comenzó a cambiar. Ethan ya no era una sombra que rondaba en los bordes del mundo de Sofía. Se convirtió en una presencia, cautelosa al principio, pero volviéndose más segura a medida que Lily le permitía espacio. Se unió a ellas en el parque, sentándose en el césped mientras Sofía le mostraba sus juegos favoritos. Leía cuentos a la hora de dormir, cuando Lily estaba demasiado cansada después de largos días, su voz profunda llevando una dulzura que incluso a él lo sorprendió. Asistía a los eventos escolares abiertamente ahora, aplaudiendo con orgullo, sin esconderse más en el fondo. Cada pequeño momento se sentía monumental, cada paso una pieza de la familia que una vez había creído perdida para siempre. Lily luchó a veces, atrapada entre el dolor persistente y la innegable realidad de la transformación de Ethan. Hubo noches en las que los viejos recuerdos resurgieron, cuando recordaba el miedo de criar a un hijo sola y la amargura de su ausencia. Pero también hubo noches en las que veía a Sofía dormirse en sus brazos, sus pequeños dedos acurrucados en su camisa, y se daba cuenta de que su hija había encontrado algo que siempre había merecido. El hombre que una vez les cerró la puerta se había abierto ahora de maneras que ella nunca había imaginado, y aunque la asustaba, también le daba esperanza. El mundo de Ethan también cambió. El imperio que había construido ya no lo definía. Todavía trabajaba, todavía dirigía su compañía, pero ya no vivía para el próximo trato o el próximo triunfo. Vivía para las mañanas en que la risa de Sofía llenaba el aire, para las tardes en que Lily se sentaba frente a él en la mesa y se permitía sonreír. Comenzó a entender que la riqueza no significaba nada si no se compartía, que el éxito era hueco sin amor para anclarlo. Todavía lo atormentaban los años que había perdido, pero en lugar de dejar que esa culpa lo consumiera, la usó para alimentar su determinación de nunca repetir los mismos errores. El momento que lo cimentó todo llegó en una tarde de verano, a bordo del mismo yate donde Ethan los había visto por primera vez después de todos esos años separados. Esta vez no era una fiesta llena de extraños, sino una salida tranquila, organizada por el propio Ethan. Había invitado a Lily y a Sofía a unirse a él, decidido a crear un nuevo recuerdo para reemplazar el que casi lo había roto. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con oro y carmesí, y mientras el barco se deslizaba suavemente por el agua, Sofía se sentó entre ellos, riendo mientras señalaba el horizonte. Lily se giró para mirar a Ethan, y en sus ojos vio algo que nunca pensó que volvería a ver. No perdón, no del todo, pero el comienzo de la confianza. Para Ethan, esa mirada lo era todo. Se acercó a la mano de Sofía, luego a la de Lily, y aunque ella dudó, lo dejó tomarla. Juntos, los tres se quedaron de pie en el borde de la cubierta, con el viento en sus cabellos, el mundo en silencio a su alrededor. No fue un final perfecto, no un cuento de hadas sin cicatrices, pero fue real, y fue de ellos. Y por primera vez en años, Ethan supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. No poder, no riqueza, sino la familia que casi había perdido para siempre.